Para que no se me olvide. Sí, entonces vamos a dar unos minutitos mientras se termina de integrar gente, aunque ya aquí tenemos bastante público en la ¿Ah, sí? sala de Qué Zoom. bien. Ok. Y entonces, bueno, ustedes dicen, porque si podemos empezar de una vez, así Ya son mejor, las 6 en punto. ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a dar el inicio. Bueno, muy buenas tardes de parte del Colegio de Biólogos. Agradecerles que nos estén acompañando en la tarde de hoy. Parece que el cambio de hora les ha favorecido, ¿verdad? Cada vez vamos teniendo más personas que nos acompañan. El día de hoy tenemos una conferencia, o sea, hoy no va a ser una discusión entre varios participantes, sino que vamos a tener la conferencia de parte de Tibisay Carrillo. Ahorita que estábamos en espera, pues estaba contando que en realidad ella es de padres costarricenses, pero que se crió y vivió en Venezuela y tiene, que se puede decir que la doble nacionalidad, ¿verdad? Hizo su carrera en Venezuela, tiene su maestría en ciencias biológicas en fisiología animal y un doctorado en fisiología y reproducción animal, pero ha llevado una gran cantidad de cursos con los cuales ella ha ido generando su especialidad. De hecho, tiene una especialidad reconocida por el Colegio de Biólogos. Entonces, pues eso ya, digamos, le da más su fortaleza en cuanto a su ejercicio profesional en este campo. Pues entonces, ha hecho cursos en ecografía, ultrasonido, eh, tanto en la parte médica veterinaria como en humana. O sea, ha trabajado en los dos temas. Ha sido profesora de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello también en Venezuela. Y luego ha estado también enseñando aquí en Costa Rica en la clínica Azul Fertility, así es como se llama. Así que, bueno, ha participado en gran cantidad de reuniones, congresos, impartiendo charlas sobre este tema. Entonces, bueno, tal vez nada más un comercial antes de iniciar y que podemos conversar un poquito más de eso después de la conferencia de Tibisay, sobre la opción que está dando el colegio de poder tener una idoneidad en reproducción asistida, bueno, en reproducción, y también existe la especialidad. Entonces, pues podemos conversar también sobre ese tema después de la conferencia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues Tibisay Carrillo, la doctora Tibisay Carrillo nos va a hablar sobre las oportunidades que se tienen relacionadas a la reproducción asistida, o sea, como una opción para los biólogos que están en la formación de los temas de salud. Entonces, bueno, muy buenas tardes, Tibisay. Adelante. Muchísimas gracias, Ani. Déjame compartir aquí la pantalla. Sí, está disponible. ¿Estoy aquí? ¿Ya? Sí, ¿no? Ok, bueno, entonces muy buenas tardes al público oyente, agradecidísima del Colegio de Biólogos de Costa Rica por darme esta oportunidad de compartir con ustedes un poquito la experiencia que tengo en el área de reproducción. Como bien mencionaron en la introducción, yo soy biólogo de carrera con una maestría y un doctorado en inmunología y fisiología reproductiva y en técnicas de reproducción asistida. También mi formación viene a nivel de doctorado en la parte del ultrasonido médico. Trabajé en Venezuela en clínicas privadas y en hospitales públicos como fue la Cruz Roja de Venezuela. Impartí clases en el área en varias universidades y aquí en Costa Rica trabajé por 3 años como director de un laboratorio de reproducción asistida, al mismo tiempo que transmitía parte del conocimiento a través de cursos, talleres, programas de educación continua, tanto a médicos como a médicos veterinarios.
La reproducción asistida la he llevado en las dos áreas, la humana y la veterinaria. Lo que pasa es que se manejan un poquito diferente y ya lo veremos a lo largo de la charla. No quiero comenzar a hablar sin antes decir que la ciencia avanza cuando hay una integración de diferentes profesionales, cuando hay muchas mentes pensando para lograr un objetivo común. En este caso, nuestro objetivo es que esa pareja infértil tenga un bebé. Entonces, en la reproducción asistida, se requiere el funcionamiento de un equipo multidisciplinario que esté en estrecha colaboración, que esté de alguna manera acoplados, ¿verdad? Para poder lograr ese objetivo. Y en ese acoplamiento, el biólogo es una pieza fundamental del éxito del proceso. Si estos profesionales que trabajan en la unidad de reproducción asistida, que para nosotros va a ser el laboratorio que está dentro de una clínica que presta los servicios de reproducción asistida, no están acoplados, si no hay confianza entre una profesión y otra profesión, entonces la cosa no va a caminar bien. Dentro de este equipo multidisciplinario vamos a tener, por supuesto, el área de los médicos, el cual trabaja en diferentes especialidades. Tenemos al especialista en reproducción, el cual es el que va a tratar a la mujer infértil, le va a establecer ciclos hormonales y en su momento va a hacer la aspiración ecoguiada de esos ovocitos que van a ser entregados al laboratorio. Tenemos también anestesiólogos, porque los procesos se hacen bajo anestesia, urólogos que manejen la parte de la infertilidad masculina, etcétera. Disponemos también, o se debe disponer, una unidad de reproducción asistida de profesionales de la salud en el área de la psicología, de la psicoterapia o la psiquiatría, porque nuestros pacientes vienen con un problema de base que es la infertilidad y vienen caminando un trayecto con mucha frustración, con mucho complejo, con mucha pérdida del acoplamiento de la relación. Y se necesitan de profesionales en el área que manejen a la pareja como tal y que logren un buen acoplamiento de esa pareja para que puedan comenzar un nuevo trayecto con nosotros en el momento en que deciden hacer una técnica de reproducción asistida para concebir un bebé. Luego tenemos las enfermeras sin ellas no podemos vivir, las enfermeras que son especializadas en el área, que le van a dar un grandísimo apoyo al médico, al biólogo y al paciente. Y por último, el biólogo, que es la pieza fundamental que va a engranar a este equipo multidisciplinario y que es el responsable por darle la vida a esos gametos que nos son entregados en la mano. Entonces, hablar del biólogo en un colegio de biólogos aquí en Costa Rica y donde todo el público pues son sus agremiados, no tiene mucho sentido. Sin embargo, vale la pena recordar que la biología es la ciencia natural que estudia todo lo relacionado con la vida y que los campos biológicos de la medicina surgieron desde los primeros momentos de la civilización. Nosotros los biólogos somos profesionales y científicos que contamos con conocimientos especializadísimos en el campo de la biología, entendiendo que no solo conocemos los procesos, sino que entendemos los mecanismos que rigen el funcionamiento del sistema biológico en las diferentes áreas. La que nos compete en este momento es el área o el campo de la salud. Entonces, nuestros profesionales especializados en el área de salud, específicamente en el área de la reproducción asistida, puede trabajar en hospitales, en clínicas, en universidades. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Universidad Simón Bolívar, ya dentro de la Fundación de Investigación y Desarrollo, nosotros creamos en el departamento en donde se daba el posgrado el servicio para la calle de hacer los exámenes andrológicos y determinar o ayudar a determinar la infertilidad masculina.
Y ese servicio pues producía dinero que, aparte del presupuesto que tenía la universidad y que recibía por el gobierno, pues tenía fondos propios que eran reinvertidos dentro del mismo laboratorio, mejorando el equipamiento, por ejemplo, ¿no? También el biólogo que está entrenado en el área de la reproducción asistida puede trabajar en clínicas, en laboratorios clínicos, en laboratorios de investigación. Se pierde el abanico de posibilidades donde este biólogo puede trabajar. Obviamente, para trabajar en la reproducción asistida, pues debemos primero conocer un poquito qué es esto. No me voy a adentrar mucho ni a profundizar digamos, en una charla muy técnica, pero sí quiero mencionar los conceptos más importantes. ¿Qué es la reproducción asistida? La reproducción asistida no es otra cosa que un tipo de reproducción en la que se cuenta con la asistencia de un especialista en el área, el biólogo, que va a poner en contacto el gameto femenino y el gameto masculino. Son una serie de técnicas que van a ser utilizadas para tratar a la pareja infértil y lograr el preciado sueño de esa pareja, que es tener un bebé en sus brazos. El laboratorio de reproducción asistida es el sitio donde se va a realizar todo esto. Este laboratorio de reproducción asistida va a estar ubicado independiente de todas las áreas de la clínica donde se realicen otros procesos. Es un área de acceso restringido, solamente pueden estar adentro las personas que van a trabajar en la técnica. Debe tener un tamaño adecuado dependiendo de las técnicas que va a desarrollar ahí. No todos los laboratorios de reproducción asistida desarrollan todas las técnicas. Debe haber sido construido bajo normas ISO muy estrictas, empezando, por ejemplo, con los materiales de construcción. Un laboratorio de reproducción asistida no lo podemos pintar con la pintura que se utiliza para pintar nuestras casas o apartamentos, ya que esa es una pintura que es tóxica para el desarrollo del embrión. Igual nosotros no podemos entrar con perfume, con las uñas pintadas, porque todos son elementos que pueden dañar el buen desarrollo de ese embrión. La iluminación es fundamental. Tenemos este tipo de iluminación clara cuando no estamos haciendo ningún proceso, pero amerita una iluminación cálida, amarilla, que pueda ser controlada a través de dimmer para no fastidiar ese desarrollo embrionario. Debemos contar con un equipo generador de corriente, porque imagínense ustedes que estemos en un procedimiento o tengamos unos embriones en cultivo en nuestras incubadoras y se vaya la luz y no tengamos un soporte generador de corriente eléctrica, pues nuestros embriones, nuestros bebés, se mueren, ¿ok? La calidad del aire es importantísima. El laboratorio debe tener un aire puro. Para ello se deben contar con filtros EPA, se deben contar con equipamiento de alta tecnología que determine y retenga las sustancias volátiles o los VOX, los conocidos VOX. En el laboratorio en el que yo he trabajado, había un equipamiento para esto que era colocado en nuestros teléfonos celulares y en nuestros relojes inteligentes. Y cuando se presentaba o había la presencia de alguna sustancia volátil o de cualquier insecto que no debería estar, una hormiga, inmediatamente se prendían las alarmas de nuestro teléfono y de nuestro reloj, y el biólogo tenía que acudir inmediatamente al laboratorio para ver qué pasaba, sin tener en cuenta si era de noche, de día o de madrugada. El biólogo es el responsable de que todas las condiciones del laboratorio estén establecidas para tener un buen desarrollo del trabajo que se realice allí. Aparte de eso, nuestros laboratorios cuentan con presiones positivas, es decir, como nosotros tenemos que recibir los gametos que nos da el médico y entregar los embriones para que el médico haga la transferencia del embrión a la mujer, cuando abrimos la puerta o la ventanilla, el aire sale del laboratorio, no entra. De esa manera estamos protegidos de que nunca entre un aire contaminado. Aparte de ello, pues tenemos que tener controles biológicos en equipos y en medios. Se utilizan medios
que se consiguen en el comercio especializado para ello. Y estos medios son los que le dan equilibrio y soporte a nuestros gametos y a los embriones, y deben haber controles de contaminación por bacterias o por hongos, tanto de los medios como de los equipos. Como vemos, no es una cosa tan sencilla como, bueno, voy a poner en contacto un óvulo con un embrión y voy a tener un óvulo con un espermatozoide y voy a tener un embrión. No es solamente eso, el trabajo del biólogo va muchísimo más allá. Dentro del área del laboratorio de reproducción asistida, vamos a diferenciar tres espacios bien diferenciados. Tenemos el área de andrología, el área de embriología y el área de criopreservación. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para entender qué hacemos allí, comenzando por el área de andrología, o lo que llamamos el laboratorio de andrología. En este laboratorio, el biólogo prepara el semen que es entregado para ser utilizado en una técnica de reproducción asistida. El semen nos los entrega el paciente por masturbación, se recibe en el laboratorio y ahí comenzamos a hacer todos los análisis que nos digan que ese material tiene un potencial fecundante. También puede ser obtenido el semen por un banco de semen, ¿verdad? Que haya sido comprado y sea introducido al laboratorio, y no por una toma de muestra por masturbación. Aquí se hace un análisis exhaustivo del gameto masculino del espermatozoide para determinar su potencial fecundante. Necesita de un equipamiento de alta tecnología, como son las campanas de flujo laminar, los microscopios invertidos, los refrigeradores específicos o calibrados para ciertas temperaturas, las centrífugas, las estufas y todo lo que es en sí el material de laboratorio. Una vez recibida la muestra de semen, ¿verdad?, que es entregada al laboratorio, recibida por el biólogo, esta muestra de semen comienza a ser analizada para determinar su concentración y la movilidad de los espermatozoides. Se evalúan las características macroscópicas de esa muestra de semen, como es el color, el volumen, etcétera, y las características microscópicas. Aquí lo primero que se hace es un contaje a través de los diferentes instrumentos que se tienen para ello, como es la cámara de Mackler, que está aquí en la fotografía, o la cámara de Neubauer, que son métodos mecánicos, porque hay métodos automatizados, como el software CASA, que a mí particularmente no me gusta. Yo siempre he trabajado con contaje manual, y una vez contados estos espermatozoides, los mismos son capacitados a través de una recuperación de espermatozoides móviles que utiliza dos técnicas sencillas, que son el swing-up y los gradientes de densidad. Y una vez teniendo esta muestra preparada, pues puede ser utilizada para la técnica que ha sido elegida para esa pareja infértil, o puede ser llevada al área de criopreservación para conservar el potencial fecundante de ese semen. En ocasiones viene una pareja, ¿verdad?, en donde el cónyuge entrega una muestra de semen para congelar porque tiene algún proceso oncológico donde va a recibir ¿cómo se llama?, quimioterapia o radioterapia, y eso pues obviamente puede afectar la capacidad fecundante de los espermatozoides y hasta la producción de los espermatozoides. Aquí tenemos un videíto sencillo, nada más para mostrar pues que se utilizan contadores celulares como los que ya conocemos, microscopios invertidos, y se llega entonces a esa evaluación del material seminal para poder dar un diagnóstico en un momento determinado. Aquí, por ejemplo, mostramos la movilidad de un semen humano que ha sido capacitado para ser utilizado en una de las técnicas de reproducción asistida. Esto se visualiza, se ve y ya se sabe si el material es funcional para una de las técnicas.
En el laboratorio, antes de pasar al FIP, en el laboratorio de andrología se realizan muchos otros procesos. Está el análisis genético, para los cuales se necesitan biólogos especializados en el área de la genética. Se realiza el índice de aneuploidía espermática, de fragmentación del DNA, de microdelecciones del cromosoma Y, se establecen las columnas de anexina, los MAX. Es decir, hay áreas dentro del laboratorio de andrología que un biólogo también pudiese desarrollar: la genética, la biología molecular, entre otras. Ahora sí, pasamos al laboratorio de fecundación in vitro. Este laboratorio, comúnmente llamado laboratorio de embriología, es donde se encuentran los equipos necesarios para la realización de los procedimientos de reproducción asistida. Esta área debe estar cerca de la sala donde se va a realizar la aspiración de los óvulos. Acuérdense que el médico especialista en el área trata hormonalmente a la mujer infértil para estimular el ovario a producir ovocitos. Él los aspira a través de una técnica de punción ecoguiada y son entregados al laboratorio de embriología para comenzar a hacer el procedimiento. En este momento, eso debe estar muy cerca un área de otra, para no estar manipulando el gameto a distancia del laboratorio. Es por eso que el laboratorio debe encontrarse cerca del área de aspirado y debe contar con sistemas de respaldo de cualquier emergencia. De hecho, las salas de aspiración cuentan con máquinas de anestesia, cuentan con equipamiento necesario para solventar cualquier situación que sea considerada de emergencia. Una vez que los ovocitos son entregados al laboratorio, ahí comenzamos el proceso para la realización de la técnica que se va a utilizar. Se hace la clasificación de los ovocitos según la madurez que tengan en ese momento, se hace el contaje, se revisan los tubos que pasa el médico al laboratorio y se obtiene pues el número de ovocitos que haya estado estipulado, ¿ok? Más o menos se sabe con las evaluaciones antes del ovario, más o menos cuántos ovocitos se van a obtener. Una vez obtenidos los ovocitos y elegida la técnica de reproducción asistida, pues se comienza a realizar el procedimiento. Se hace la fecundación in vitro, ¿verdad? Se obtiene y se evalúa la fertilización de ese ovocito y luego comienza el cultivo de embriones, el cual se va a realizar en lo que son conocidas como las incubadoras, que nosotros de forma cariñosa las llamamos los úteros externos. Una vez desarrollado el embrión, ¿verdad? Para que esto suceda, el biólogo debe controlar todos los parámetros que se tienen que controlar para que ese embrión se desarrolle bien. Y son los parámetros más parecidos a lo que tendrían en el útero de la mujer. Es la temperatura, es el oxígeno, el pH y el CO2. Y todo eso se hace de forma computarizada. De esta manera, pues, podemos manipular estos embriones y ser entregados en el momento en que se requieran para la transferencia de este embrión a su mamá. Este es un ejemplo de algunas de las incubadoras que hay en el mercado. Estas son muy avanzadas, están colocadas al igual que los microscopios y todo el equipamiento en unas bases que son inamovibles a los movimientos del piso. En Costa Rica, que hay tanto temblor, estas bases no se mueven, no permiten que se mueva el equipamiento y de esa manera no se estresa, por decirlo de alguna manera, al embrión o a los gametos. Estas incubadoras, que son los úteros externos, tienen como unos uteritos aquí dentro, que es donde se colocan los ovocitos o los embriones. Y cada una de estas casillitas tiene controlada su temperatura, su pH, el CO2, todas estas variables que deben ser lo más parecido al útero de la mujer.
Una vez que tenemos controlado todo esto y logrado el embrión, entonces se le da al médico nuevamente en el tiempo requerido para poder realizar la transferencia embrionaria y que el sueño de esos papás se logre con la implantación de ese embrión en el útero y la tan deseada gestación. El área de criopreservación ya la nombramos. Aquí se van a guardar en tanques de congelación de nitrógeno líquido, que más o menos trabajamos a menos 196 grados. Los embriones obtenidos por alguna de las técnicas, en Costa Rica está legalizado que máximo se pueden transferir 2 embriones por ciclo a la mujer, y si se han obtenido más embriones en ese ciclo, pues esos embriones deben ser congelados, no pueden ser desechados por ley. Aquí también se congelan los espermatozoides para preservar su potencial fecundante, y también se congelan los ovocitos. Todo esto se hace bajo estrictas reglas de trazabilidad, ¿ok? Acuérdense que nosotros estamos trabajando con material humano y que esos padres están depositando en nosotros los biólogos toda la confianza en la manipulación de sus gametos para obtener a futuro a su bebé. Hay bancos de semen que pueden ser creados en el mismo laboratorio de reproducción asistida, o existen ya bancos de semen de mucha fama y donde se puede adquirir el semen en caso de que no vaya a ser utilizado el de la pareja o cónyuge por alguna causa. Estos semen se venden con características fenotípicas. Ustedes entran a la página y dicen: yo quiero que mi hijo tenga piel clara, el pelo liso, los ojos azules, que sea académicamente licenciado. Es decir, unas características fenotípicas que puede aportar el padre. Sabemos que no aporta la totalidad, pero sí hay unas características definidas donde la persona elige si es de piel negra, de piel blanca, si tiene colocho, si tiene el pelo liso, en fin. Escoge a través de un número que tiene y hace la realización de la compra, y eso es enviado al laboratorio. O el laboratorio tiene su propio banco de semen, y también se le permite a la pareja que va a utilizar semen que no sea del cónyuge para poder realizarse una técnica de reproducción asistida. De esta manera, los laboratorios serios de las clínicas que hacen reproducción asistida, lo que buscan es acreditarse a un instituto que norme y regule. Para Latinoamérica está la red LARA, que es la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Y todos los países que tengan laboratorios de reproducción asistida quieren pertenecer a esa red. Desde aquí comienzo ya a hablar el papel del biólogo en la reproducción asistida, más allá de lo que hay dentro del laboratorio. Cuando hay un laboratorio que solicita ser acreditado por la red LARA, necesita cumplir una serie de procesos y de protocolos para llenar un baremo que le da un puntaje que le dice si clasifica o no, empezando por el personal que trabaja dentro del laboratorio, si tiene maestría, si tiene doctorado, si tiene cursos de entrenamiento, si tiene congresos a los que ha asistido, congresos en los que ha participado, congresos en los que ha sido ponente, etcétera. Y cuando van a hacer la evaluación de ese laboratorio, la comisión que es enviada al país que solicita la acreditación o al laboratorio del país que solicita la acreditación, los que van son un clínico y un biólogo. Entonces ya vayan abriéndose un poquito la idea de hacia dónde vamos con este tema. Para saber un poquito cuáles son las técnicas que se utilizan, vamos a mencionarlas someramente. Las técnicas de reproducción asistida no son otra cosa que una serie de procedimientos para el tratamiento de la infertilidad, y que consisten en la manipulación de los gametos femenino y masculino por parte de un personal altamente especializado. Acuérdense que de forma natural no hay manipulación de gametos, pero en reproducción asistida sí. Entonces existen varias técnicas para la manipulación de estos gametos.
Hay técnicas que son de baja complejidad y de alta complejidad. Las de baja complejidad es la conocida inseminación artificial intrauterina. Y las de alta complejidad son la de fecundación in vitro, la clásica, la convencional, y el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática. La inseminación artificial, como ya adelantamos un poquito cuando hablamos de andrología, puede ser realizada cuando se utiliza un semen capacitado en el laboratorio, ¿verdad? Una muestra que ha sido capacitada previamente, preparada para realizar la inseminación artificial. Esta muestra puede ser del mismo cónyuge y ahí se denomina una inseminación artificial homóloga o conyugal, o puede ser utilizando semen de donante o comprado de estos bancos, y ahí se denomina inseminación heteróloga o de donante. Lo que el biólogo hace es preparar ese semen, capacitarlo, recuperar a través de protocolos los espermatozoides que mejor se mueven, que más nadan, que lo hacen progresivamente, para colocarlos en una cánula y ser entregados al médico que hará la colocación de esa muestra de semen en el útero de la mujer. Esto se realiza en una sala preparada para ello por los médicos, que contienen equipos de anestesia, todo el equipamiento necesario para una emergencia, y esto se hace de forma eco-guiada, utilizando un equipo de ultrasonido médico. Cuando hablamos de técnicas más complejas, ahí ya mencionamos la fecundación in vitro convencional, que es cuando el especialista manipula ambos gametos, el óvulo y el espermatozoide, y los coloca en una cápsula de Petri para que la fecundación se realice por sí sola. Este método es el conocido como FIP convencional. Se colocan ambos gametos, los obtenidos a través de la aspiración de los ovocitos por parte del médico, y la muestra del espermatozoide que ha sido tratada en el laboratorio de andrología. Una vez colocados estos gametos en contacto, se logra o se espera que haya una fertilización, la cual, digamos, se confirma cuando tenemos una valoración que muestre 2 pronúcleos y 2 cuerpos polares. Y una vez que sabemos que el óvulo ha sido fertilizado, esos óvulos ya fertilizados van a lo que es un cultivo embrionario, que es colocarlos en esas incubadoras o úteros externos para que se desarrolle. Una vez que ya ha sido elegida la técnica de fecundación in vitro, entonces se eligen los embriones que van a ser transferidos por el médico. El biólogo los clasifica, los elige. Los otros sabemos que no pueden ser desechados y son colocados para conservación en nitrógeno líquido en el área de criopreservación, y el médico completa el procedimiento pues transfiriendo estos embriones al útero de la mujer y esperando la deseada gestación por parte de ella. Y por supuesto, el feliz alumbramiento del nuevo bebé. Aquí tenemos de nuevo las incubadoras, que son los que hacen el papel del útero de la mujer con todos los parámetros controlados por el biólogo. Aquí tenemos un videito muy cortito solamente para que vean en este monitor los espermatozoides en contacto con un óvulo. Ahí vemos las células de la corona y vemos a los espermatozoides en una cápsula de Petri tratando de llegar hacia el óvulo. Aquí tenemos lo mismo un poco más ampliado. Vemos los espermatozoides que se acercan al óvulo, ¿verdad? Ya sabemos por reproducción que tiene que haber una reacción acrosómica, que tiene que haber un contacto de la cabeza del espermatozoide con la membrana, una cascada de eventos para que se produzca la entrada de un espermatozoide dentro de ese óvulo. Aquí tenemos otra visual un poquito más amplia, donde vemos los espermatozoides móviles que han sido recuperados a través de las técnicas de SWINOP y de densidad, de gradientes de densidad en el laboratorio de andrología, y que son colocados en contacto con ese óvulo para que se logre
la fertilización del mismo. Luego tenemos ya la técnica de reproducción asistida de alta complejidad, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, el ICSI. Este ICSI es un tipo de fecundación in vitro en el que se produce la obtención de los gametos de la misma manera que se obtuvieron para realizar la fecundación in vitro clásica o convencional. ¿Ok? El médico aspira los ovocitos y los entrega al laboratorio. En este caso, aparte de recibirlos y de describir lo que vamos a hacer, el especialista denuda un poco a ese ovocito, es decir, le quita células de la granulosa. Ese trabajo en la fecundación in vitro lo hace el espermatozoide solo. Aquí, como nosotros vamos a manipular ambos gametos y somos los que vamos a microinyectar al espermatozoide que hayamos escogido, no es el que llegue y penetre, entonces denudamos ese ovocito para facilitar el proceso de la microinyección. En este proceso se selecciona un espermatozoide, ¿verdad? Y ese es el que va a ser introducido dentro del óvulo. Luego esperamos la fertilización. Si hay fertilización, esos embriones van a cultivo dentro de las incubadoras, los úteros, y esperamos a que sea el día de la transferencia para darle los embriones al médico en una cánula que serán transferidos al útero de la mujer. En este caso se utiliza lo que es un equipo de alta gama, que es el conocido micromanipulador, el cual es un microscopio de altísima tecnología que tiene unos controles, Joyce, que son, me imagino que en mi época lo parecido a los controles de un Atari y actualmente los de un PlayStation, por supuesto, con las diferencias fundamentales que va a haber, pero sí el biólogo debe tener la destreza necesaria para poder utilizar esos controles y mover las agujas que van a ser utilizadas en el proceso. Una que va a atrapar al óvulo y otra que va a atrapar al espermatozoide para hacer la microinyección de este espermatozoide dentro del óvulo. Hay que conocer el equipo, por eso es que el biólogo tiene que estar en constante preparación, porque hay equipos que se manejan con diferentes presiones, unas son con aire, otras son con aceite, y si no se conoce la presión del equipo, ¿verdad? En el momento en que yo aspiro este óvulo para colocarlo, lo puedo chupar y lo destruyo. Igual pasaría con el espermatozoide, lo aspiro, ¿verdad? Y lo chupo y se me pierde en la aguja de microinyección. Entonces, son técnicas que ameritan un alto entrenamiento en esto para que se minimicen los errores que puedan cometerse. Aquí vamos a ver cómo se aspira el espermatozoide que el biólogo escogió para la técnica de reproducción. Se aspira por la cola con la aguja de microinyección, se coloca la cabeza en posición para que cuando haya la microinyección, el espermatozoide esté colocado para entrar dentro de ese óvulo. Aquí estamos probando las presiones donde se deja salir un espermatozoide y se vuelve a aspirar por la cola. Aquí vemos la cabeza de este espermatozoide, vemos que el biólogo está jugando un poquito con las presiones, lo acerca a la punta, lo deja salir y lo vuelve a aspirar por la cola. Se escoge, por supuesto, subjetivamente el espermatozoide que mejor nade, que mejor se mueva, que más activo esté. Hay una técnica donde se inmoviliza momentáneamente para poder atraparlo, pero una vez aspirado ya está colocado en la aguja para realizar la microinyección. Otro tanto pasa con el óvulo que ha sido escogido para microinyectar. Acuérdense que se van a microinyectar varios para ver la evolución y su desarrollo, y luego se va a escoger los que estén mejores según la clasificación que se tenga. Aquí se están utilizando los manipuladores, se está colocando el óvulo en posición, vemos cómo se está colocando la aguja, ¿verdad?, en la posición adecuada. Aquí podemos ampliar la imagen para verla mejor. El biólogo o embriólogo puede ver a través de los oculares o sencillamente puede ver a través
de la pantalla que tiene el micromanipulador. Eso se deja a decisión del embriólogo. Fíjense que aquí, esta aguja que tiene el microscopio, el espermatozoide dentro, está ayudando a colocar el ovocito o óvulo en posición en su aguja para poder hacer la microinyección lo más limpia posible. Obsérvese que las células de la granulosa han sido adelgazadas, aquí hemos denudado en el laboratorio para facilitar el proceso de microinyección. Aquí tenemos la aguja, la cual se está colocando en posición para realizar el proceso. Tenemos el espermatozoide colocado en punta, allí lo vemos, y se están, digamos, ajustando los últimos detalles para que la inyección sea exitosa. Aquí vamos a ver el proceso de la microinyección. Vemos cuando la aguja retrae la membrana del óvulo y penetra para poder colocar en su momento al espermatozoide dentro de este óvulo. En este momento se ha realizado la microinyección. Debo controlar, como dije o mencioné, las presiones, porque si yo también inyecto con mucha presión, puedo destruir al óvulo que estoy microinyectando. Aquí lo vamos a ver un poquito más de cerca. Tenemos el óvulo en posición, está la aguja con el espermatozoide colocándose también en posición para realizar la microinyección. Se van a microinyectar tantos óvulos hayan sido escogidos. Hay mujeres que son respondedoras, que tienen una buena cantidad de óvulos para microinyectarse o para hacer la técnica de reproducción. Otras no tanto, pero se trabaja con el material que se tiene. Aquí está el espermatozoide colocado en posición. Aquí se va a realizar la microinyección. Vamos a ver cómo se retrae la membrana del óvulo cuando es empujada por la aguja, y ahí tenemos la penetración de la aguja para colocar el espermatozoide. Fíjense que aquí el espermatozoide se retrae un poco para luego, con la presión adecuada, colocarlo dentro del óvulo. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que se hace dentro del laboratorio de reproducción asistida. Aquí tenemos un microvideíto donde con una aguja ayudamos a la colocación del óvulo y comienza todo el proceso que ya hemos descrito. Preparé también un microvideíto que indica la labor del biólogo dentro del laboratorio y que se tiene que encargar de todo lo que pase allí dentro. Tiene que estar sabiendo manejar los equipos, tiene que manejar los micromanipuladores, tiene que tener control, tiene que saber cuáles son los valores adecuados que deben tener las incubadoras para que el embrión se desarrolle bien, tiene que tener aprendizaje sobre cada uno de los equipos. En la medida que avanza la ciencia, pues avanzan también los equipos, y estar en constante preparación para poder dar lo mejor de sí dentro de esa unidad de reproducción asistida. Con esto tenemos una ligera idea de cuáles son las técnicas, y ahí es cuando nos preguntamos cuál es el aporte del biólogo al equipo médico. Y ahí es cuando yo digo que forma una pieza fundamental de ese equipo, porque es el que maneja los gametos y le da vida a esos gametos, ¿ok? A través de un embrión. Para llegar a ser embriólogo, normalmente se estudia biología y después un máster o un PhD, un PhD, un doctorado en reproducción asistida. Estas son las credenciales que debe tener un embriólogo para ser director de un laboratorio de reproducción asistida. También podemos tener biólogos que se entrenen en reproducción asistida, no a través de un máster o de un doctorado, porque su idea no es ser el director del laboratorio, pero sí puede asistir a cursos de entrenamiento profesional, de mejoramiento profesional, los dan la red Lara, los institutos reconocidos a nivel mundial, pero en este caso sería para trabajar dentro del laboratorio
y aplicar las diferentes técnicas y adquirir la experiencia necesaria para poder hacerlo solo. Un biólogo, para ser embriólogo, necesita haber cubierto un número de casos, 50 casos en adelante, que hayan sido tutoriados con un embriólogo adjunto que vigile el procedimiento para que pueda tocar los gametos y hacer solo el proceso de reproducción asistida. En este momento, entonces, sí toco el tema que nos compete y donde quiero tratar de transmitir la pasión que se siente de ser biólogo y trabajar en esta área. Y es qué papel ha jugado el biólogo en la reproducción asistida. Y ahí yo les digo, sin mucha humildad, pues todo el papel, desde que comenzó esto de reproducción asistida. En 1969, Robert Edward, que es un biólogo súper reconocido en el área, fue el primero que consiguió fecundar un óvulo poniéndolo en contacto con un espermatozoide dentro de un laboratorio, en una cápsula de Petri. Luego, en el 78, Edward con su equipo logró la transferencia al vientre materno de ese embrión y logró el nacimiento de la primera niña probeta. Aquí les voy a dar, dar como información adicional algo que a mí me llena de mucho orgullo, que es que mi tutora de doctorado en Venezuela, la doctora Gladys Muñoz, trabajó en el equipo de Robert Edward y yo tuve pues la honra, la suerte y la felicidad de ser su pupila y de ser su tesista. Luego de 1969, en 1983, se produjo la primera transferencia de embriones descongelados y se logra el embarazo. Esto lo lograron los biólogos Truzon y Moore, pero no sin mencionar a Wilmot y Whittingham, que hicieron todas las pruebas necesarias con embriones de ratón y le abrieron el camino a estos otros dos para que pudieran hacerlo en embriones humanos. Actualmente, el papel del embriólogo es fundamental, que es conseguir el sueño de que esa pareja tenga un hijo en sus brazos. Esa pareja viene a la clínica de reproducción buscando al médico, al psicólogo, a la enfermera y al biólogo para cumplir ese sueño. Por eso es que las unidades de reproducción asistida deben tener una perfecta coordinación entre todo su equipo, que es multidisciplinar. Los embriólogos suelen ser biólogos, como ya mencioné, adquieren especializaciones en el área de reproducción asistida y deben tener conocimiento, y esto es uno de los puntos más importantes para mí, de bioética aplicada a la reproducción asistida y de fuertes convicciones morales. ¿Por qué? Porque esa pareja que viene frustrada, que viene peleada, que viene con problemas en su relación porque no han tenido hijos, que vienen con el dolor de no haber podido concebir de forma natural y quizás con muchos fracasos después de haber utilizado técnicas de reproducción asistida, nos confían esos gametos a nosotros, nos dan su óvulo y su espermatozoide para tener a su bebé, ¿ok? La reproducción asistida veterinaria es diferente, por eso es que el biólogo y el embriólogo que trabaja en esto debe conocer la bioética aplicada en reproducción asistida humana. ¿Por qué? Por ejemplo, en veterinaria no existe esto y se ha comprobado, de hecho mi tesis doctoral consistió en comprobar la competencia espermática, es decir, si se tenían muestras de semen de diferentes machos, por ejemplo porcinos, y se colocaban en el útero de una hembra, las tasas de fertilización aumentaban notoriamente. Pues por supuesto, en el campo veterinario esto sirve. ¿Por qué? Porque yo mezclo, ¿verdad? Para la producción de alimentos, el semen y logro el objetivo deseado. Sin embargo, si yo tengo un ejemplar, ¿verdad? De monta que cuesta miles de millones de dólares, no puedo mezclar el semen. El biólogo tiene que ser honesto en no hacer esto. Y fíjense
en la parte veterinaria. Ahora imagínense en la parte humana. El biólogo y el embriólogo debe ser una persona honesta, con conocimientos de bioética y con unas fuertes convicciones morales. Si no, puede suceder cualquier cosa dentro de ese laboratorio. Tiene que tener una preparación día a día porque el avance tecnológico aquí es así como se cambia de modelo de teléfono y cada uno pues es más complicado en utilizar que el otro, pues los equipos en reproducción asistida también. No es lo mismo un micromanipulador que está siendo utilizado y comprado en esta época del que se utilizó hace unos 5 o 6 años. El trabajo del biólogo no comienza cuando manipula los gametos, comienza en la revisión de la historia clínica de ese paciente. Ahí se comienza a empapar en qué es lo que le pasa a esa pareja infértil y es cuando comienza a conversar con el equipo para ver qué técnica de reproducción va a ser elegida. Tiene a su cargo vigilar los equipos médicos, las condiciones ambientales, temperatura, humedad, compuestos volátiles e incluso hablar con la pareja, hacer un poco de contención de esa pareja cuando nos entrega esos gametos y comenzamos a decirle, hubo fertilización, tu embrión se está desarrollando bien y se comparte esa alegría con esa pareja que está de más de ansiosa. En resumen, el embriólogo trabaja diariamente con un material muy sensible que implica no solo una gran responsabilidad profesional, sino también una connotación emocional muy fuerte. Y aquí voy a terminar la charla diciendo algo que dijo el doctor Antonio Urrich, que es un biólogo muy reconocido en el medio, que textualmente dice así: el embriólogo es la persona que va a cuidar de vuestro bebé, el que lo va a alimentar, el que lo vigila día a día, minuto a minuto, el que atiende todas sus necesidades para que pueda crecer sano y fuerte, el que llega hasta mimarlo. Y ahora imagínense que esto lo hace 9 meses antes de su nacimiento, justo en el momento que comienza su vida. Ahí es cuando la piel se pone de gallina y entendemos el papel del biólogo dentro de la reproducción asistida. En Costa Rica, y ya para terminar, tenemos como un vacío en la legislación y ahí es donde está haciendo el Colegio de Biólogos el mayor de sus esfuerzos por lograr que se reconozca el papel del biólogo que se ha especializado en embriología y que sean reconocidos como un profesional de la biología sanitaria. Para ello, el colegio está luchando para que sean reconocidos de forma oficial y se legalicen sus prestaciones y sean amparadas en el ámbito laboral. Y para ello también el país debe crear la especialidad aquí en sus universidades para que nuestros biólogos se preparen dentro del país y puedan abrirse campo en el campo de la salud. Con esto me despido, les doy las gracias al colegio y me copio una frase de su página web que me encantó, que dice: Colegio de Biólogos de Costa Rica por una integración y consolidación de las ciencias biológicas en nuestro país. Muchísimas gracias por haberme prestado este tiempo y estoy a la disposición si necesitan aclarar cualquier duda. Muchísimas gracias. Voy a quitar ahorita el compartir la pantalla y de esta manera, no sé si me ven. Sí, sí. Ok. Muchísimas gracias, Tibisay. Una excelente Gracias. presentación, sumamente interesante. Realmente ver todo el proceso, pero sobre todo contextualizar lo delicado, la responsabilidad ética, la responsabilidad del conocimiento. Y exactamente por eso es que, bueno, primero dar esta oportunidad de informar, pero también de relacionar, ¿verdad? ¿Por qué digamos, el tema de la idoneidad es tan complejo y si bien nosotros tenemos 3 tipos de idoneidad,
En el caso de la reproducción, estamos dándole un puntaje mucho más alto para poder obtener la idoneidad. Entonces, bueno, ahora primero voy a dar oportunidad. Si hay preguntas, pueden hacerlas tanto por el chat como aquí nos levantan la manita y les damos la oportunidad de hacer la pregunta directamente. Y los que están por Facebook, pues sería escribiéndola en el chat y a través de Gabriel nos llega la pregunta. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en este momento. Sí, Patricia, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Los felicito por esta charla tan interesante. Yo sabía un poquito de esto, pero no sabía muy bien a fondo cómo era que se hacían estas técnicas. Y me emociona mucho que los biólogos podamos trabajar como embriólogos en este campo. Quería hacerle una pregunta a la doctora. ¿Cómo se hace, digamos, para sacar una cita en esa clínica donde ustedes están? Les puedo dar la data a la clínica. Ya no estoy ahí, pero es una excelente clínica. Se llama Soul Fertility. Pueden preguntar por el doctor Marcos Azulay. Él es un doctor, un médico que tiene amplia experiencia en el campo. Y en la página web se consigue, lo buscas en el buscador de Google y pones Clínica Azul Fertility Expert. Ahí consigues información acerca de los procedimientos, en caso que necesiten aplicarse alguna técnica de reproducción asistida. Muchísimas gracias, muy amable. Dios la bendiga. Gracias, las necesito, las recibo con toda humildad. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguna otra pregunta? Para ver. Aquí hay dos consultas de parte de Diana. Ok. Voy a verlas en el Diana chat. pregunta, ¿puede detallar la técnica para inmovilizar los espermatozoides con el fin de atraparlos? Sí, es una técnica muy sencillita. Agarras con la aguja de microinyección y lo golpeas un poquito por el flagelo y él como que se asustara y se inmoviliza. Acuérdate que todo esto está en medios que mantienen controlado el equilibrio de estos gametos. Y de esa manera permite que lo agarres por la cola, por el flagelo y lo aspires. A veces no es tan fácil y tienes que estarlos correteando a través de la cápsula de Petri. Aquí dice, sí, es toda una técnica, pero bueno, vas desarrollando tus propias técnicas para lograr hacerlo y para eso tienes que tener agilidad, habilidad manual en el manejo de estos joys, de estas agujas. Al principio cuando yo comencé, me acuerdo que mi primera malísima experiencia cuando me dieron trabajo en Venezuela en el primer laboratorio es que quebré la aguja donde tenía que capturar al espermatozoide y la aguja costaba en esa época $1000 y yo no ganaba ni 100. Entonces ya empecé con una deuda en mi trabajo. Ahí me sirvió de experiencia de que la cosa hay que practicarla con mucha concentración, porque cualquier error puede llevar a quebrar agujas, que es lo de menos en la pérdida económica. Lo peor es estropear a los gametos, ¿ok? Entonces hay que estudiar y hay que prepararse y hay que agarrar mucha experiencia para ello. Cuando los biólogos se están formando en el área de producción asistida, inicialmente usan gametos animales para aprender las diferentes técnicas. Sí, por lo menos en mi caso fue así. Yo comencé en el laboratorio de reproducción de la Universidad Simón Bolívar, el cual era un posgrado a nivel de maestría y doctorado que incluso estudiantes de otros países venían a hacer este posgrado acá. Y comenzamos como con lo que comenzamos todos los biólogos, con embriones de ratón. De hecho, para poner a punto los laboratorios de reproducción asistida humana, se hacen pruebas con embriones de ratón. Ahí utilizamos las agujas para movilizar los gametos de ratón. Entonces, sí comenzamos con eso. Claro que vamos a conseguir diferencias, dice, o por las diferencias que se pueden encontrar con respecto a los humanos, se usan gametos humanos siempre. No, los laboratorios se ponen a punto con gametos de ratón
Y sí hay diferencia, obviamente, en los gametos, pero los de ratón son los más parecidos en cuanto al tamaño. ¿Ok? Los espermatozoides tienen variaciones, el de bovino, el porcino, el caprino, o sea, todos tienen que si la cabeza de una manera, el tamaño de otra, el flagelo más largo, el flagelo más corto, pero digamos que la fisiología es la misma. Entonces, espero haber aclarado la pregunta. Diana. Ok, tenemos una pregunta de Gabriela, la va a hacer, perdón, adelante Gaby Chavarría. Hola, ¿cómo están? Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, por dicha. No era pregunta, Tibisay, nada más agradecerle por la charla. Yo aprendí un montón, porque es campo nuevo para nosotros y ojalá de verdad que... Tenemos que desarrollar el área aquí. Yo digo que Costa Rica tiene que hacerlo. Nuestros biólogos están preparados. Ustedes tienen excelente carrera de biología aquí en sus universidades. ¿Cómo no vamos a abrir el campo de la salud? Tenemos que hacerlo, porque no solamente es abrir campos de trabajo aquí en un laboratorio de reproducción asistida. Vayámonos a un ejemplo sencillito. Los laboratorios de las clínicas, de todas las clínicas y hospitales que no sean de reproducción asistida. Y llega un señor que tiene problemas de fertilidad y quiere saber cómo están sus espermatozoides. Ahí, en cada laboratorio, de cada clínica, de cada hospital, de San José y de todas sus provincias, necesita de un personal especializado para hacer un espermiograma. Las fincas, que tienen ustedes millones de fincas, ¿ok? En la parte veterinaria, que necesitan tener técnicos en el área de reproducción asistida, especialistas. El biólogo perfectamente puede ir a campo, hacer su trabajo y devolverse. O sea, a mí me han llamado el sector agropecuario para eso. No he podido cuadrar, pero estamos en algunas conversaciones. O sea, que el biólogo tiene un campo grandísimo, más allá de mencionar que pueden ir a otros países que están al lado y que no hacen técnicas de reproducción asistida. Entonces, no, definitivamente es un área que tenemos, o sea, tenemos que meternos ya y hay que aprovecharla. Yo me ofrezco de verdad con toda humildad a poner un grano de arena en este país que ha sido bendecido para mí, ¿verdad? Que me ha acogido con tanto afecto y cariño que desde el día 1 pues he sentido ese aprecio por parte de los costarricenses. Sí, mi mamá y mi papá, mi familia son de acá, pero yo nací en Venezuela, entonces no he notado diferencia. Si yo puedo ayudar, cuenten conmigo para ello, de verdad, de corazón y humildemente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como en el 84 yo hice espermiogramas de tortugas marinas. Ahí está. Y bueno, me alié con un veterinario para que me enseñara a hacerlo, ¿verdad? Pero sí, ahora es al revés. Nosotros enseñamos a los médicos veterinarios a hacerlo. Incluso en el área del ultrasonido médico, que no la toqué mucho porque no es el tema, pero ese es un área que es un área un poco tabú incluso para los mismos médicos humanos y veterinarios que no se han especializado. Cuando yo llegué a Costa Rica, yo vine invitada una de las veces, no estaba mudada todavía, para dar una conferencia de Doppler en ultrasonido médico. Y de ahí inmediatamente tenía trabajo de clínicas veterinarias de acá, sin ser veterinaria. Tuve algunos pequeños inconvenientes que solucioné con el Colegio Médico Veterinario al demostrar que tenía las credenciales, que estaba homologada por la Universidad de Costa Rica, y después de allí he entrenado por lo menos a 300 o 400 médicos veterinarios que en la actualidad están haciendo un excelente ultrasonido médico. Entonces, tenemos mucho por hacer en este país. Quería preguntarle, Gabriel, si hay alguna pregunta en el Facebook. Por ahora no, doña Ani. No hay ninguna. Voy rápidamente, antes de finalizar, rápidamente a enseñarles la plantilla con la cual se evalúa la idoneidad para que se den una idea de lo que se está tomando en cuenta. O sea, todas las plantillas de las diferentes idoneidades pues se parecen, ¿verdad? Todos tienen la primera parte que está relacionada a los cursos que en su formación universitaria se llevan. Entonces, bueno, aquí nosotros ponemos las notas, ¿verdad? Que sean todos los cursos que estén relacionados a la reproducción. Esos son los que cuentan en puntaje. Y luego también cursos no formales
o sea, que se llevan fuera del ámbito universitario, pero que también son tomados en cuenta, entonces dependiendo cuántos cursos has llevado, y ahí también va sumando los puntos. Y luego, en cuanto a talleres, si se ha llevado algún taller, si ha asistido a conferencias y si ha participado en congresos, ya sea solo participación o si tiene componencia. Entonces, todo eso tiene un valor, un puntaje. ¿Por qué? Porque se va ayudando a acreditar la experiencia. Bueno, igual hay como 3 niveles relacionados a los congresos. El primero, ¿verdad? Que es la asistencia normal, ¿verdad? Luego la asistencia como ponente y ya cuando es un conferencista invitado, o sea, el key speaker, ¿verdad? Que llama, o sea, que requiere ya un reconocimiento, ¿verdad? Para tener esa invitación. Y luego la experiencia, que es importantísimo, que es la experiencia adquirida a partir de que se colegia. Si usted puede tener 7 años de experiencia, bueno, el caso de la experiencia en extranjero es diferente, porque es reconocida posteriormente, pero a partir, digamos, de que entra, entonces solo se admite digamos, un punto con práctica supervisada, como explicaba Tibisay, ¿verdad? Con profesional colegiado. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Según el tiempo, tiene mayor puntaje. Entonces, todos esos puntos, luego demostrar que conoce alguna técnica, que si maneja técnicas de andrología, si maneja técnicas de embriología, bueno, aquí las diferentes técnicas y cada una de ellas tiene un puntaje y si tiene ya una certificación internacional como la Red Lara, por ejemplo, entonces, bueno, esa le da un puntaje bastante alto, ¿verdad? Porque eso qué quiere decir que ya cumplió con todo lo anterior. Correcto. Y luego, si tiene publicaciones en revistas indexadas, entonces 2 puntos por cada publicación y el umbral para aprobar que sea declarado con idoneidad es el 25. Todos los puntos que tenga por encima de 25 son como parte de, digamos, de la sumatoria de experiencia, ¿verdad? Entonces, una persona con 26, o sea que apenas ya lo logró, una persona con 80 puntos, ¿verdad? Se significa que ha llevado muchísima preparación. Entonces, eso, pues, si bien todos van a tener idoneidad, pero eso le va a servir de referencia a quien los contrate. Y pueden solicitar que se les haga la evaluación una vez y otra vez. Cuando usted completa más cursos, puede volver a pedir para que el puntaje mejore. De momento el colegio no está cobrando por este proceso, si bien lleva un montón de trabajo, pero quienes están haciendo las valoraciones lo hacen en forma voluntaria. A partir de esta valoración se hace una resolución que usted guarda, ¿verdad? Y se le hace también un certificado de que tiene la idoneidad. Y ya con eso, pues usted puede optar por un trabajo en un laboratorio. Entonces eso, pues quería aprovechar la oportunidad para explicarlo en el contexto de la charla que nos acaba de presentar Tibisay. Y bueno, tenemos comentarios, ¿verdad? De felicitación, varios comentarios de felicitación. Y entonces, pues con esto vamos a cerrar de nuevo agradeciéndole a Tibisay y felicitándola por el trabajo que está haciendo, pero también por el aporte que se ofrece hacer para la formación de nuestros profesionales. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, no sé si Tibisay quiere decir una palabra final. Muchísimas gracias, más bien se las doy a ustedes, porque ustedes me dieron esta oportunidad. De verdad que sí, agradecida y bendecida noche. Entonces, a la orden para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.